De por sí, para una persona con toda su funcionalidad y una persona normal es verdaderamente un problema, toda una travesía viajar en unidades del transporte público. Hay personas que padecen el doble. Patricia Ginzo tiene los detalles. Así es, Roberto, para una persona con todas sus facultades, viajar en el servicio de transporte público de nuestro país es bastante difícil. Pero para una que tiene algún tipo de dificultad, ya sea físico, visual o intelectual, esto se vuelve mucho más complicado. Tuvimos la experiencia y la oportunidad de incluso compartir con una usuaria del transporte público que sufrió lesiones en el cuerpo debido a la falta de mantenimiento de los buses. Sergio Valdés nos cuenta más. Él es Juan Ramón López, una persona con discapacidad más de las 1.400.000 con que cuenta el país. Él es víctima de un grupo de choferes que no tiene consideración hacia esta minoría para alzarlos y llevarlos a destino, como si fuera que no tienen los mismos derechos. No le alzan, no le tienen paciencia, se caen, se lastiman y encima los seguros que tienen no les pagan, no les retribuyen el daño o el perjuicio que le hicieron a esa persona con discapacidad, ¿verdad? Nuestro ejemplo de la desidia reclama que otras empresas como Lambaré Línea 23 también adquiera buses con elevadores para alzar de manera cómoda y rápida a personas en sillas de ruedas. Esta gente empresaria están recibiendo subsidio del Estado hace cuántos años, ¿verdad? Jamás he visto, ¿verdad?, que se hayan comprado un vehículo para personas con discapacidad, especialmente la línea 85 que pasa por enfrente de la Secretaría Nacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, ¿verdad? El 21, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría de esos vehículos se quedan por el camino, ¿verdad?, generando muchos trastornos para la persona con discapacidad. Claro está, en este sector de la sociedad también aparecen con los mismos problemas los ciegos y adultos mayores. Para comprobar la peligrosidad en que viajan los usuarios, fíjense lo que le pasó a esta señora. Más adelante. ¿Qué me pasó? En el primer colectivo, al bajarme ahí me cortó la puerta. Tuve que entrar en una farmacia para socorrerme porque la sangre se me venía todo, mira. ¿Era? ¿Qué línea era? 58. Sí, tomé para bajarme acá y mira lo que me pasó. Culpa del pésimo estado del colectivo, ¿no? Me cortó la puerta al bajarme. Culpa del pésimo estado del colectivo. Sí, por pésimo está. Me parecía nuevo por fuera. Este lamentable caso ocurrido en la avenida Eusebio Ayala no es el primero ni será el último, ante la cantidad de ómnibus que no poseen inspección técnica vehicular y circulan apeligrando no solo el físico de un pasajero, sino que también la vida.